aumentar el precio de un insumo o un producto y de esa forma disminuir o aumentar la demanda de ese producto de otras formas. ¿Ya? Entonces, en términos generales, esto en realidad es para todos los beneficios y los costos, pero en términos generales para los beneficios y costos directos se dan en la forma de liberación de recursos o mayor uso de recursos. En el fondo, si es que, por ejemplo, yo hago un proyecto que va a generar el mismo producto, o sea, el mismo caso de los parques eólicos, si es un proyecto que va a generar electricidad, también, ¿qué va a pasar en este caso? Va a haber más disponibilidad de carbón, por ejemplo. Si ya no voy a generar tanta electricidad con carbón, entonces va a haber un aumento en la disponibilidad de carbón o de combustibles fósiles para hacer electricidad. O mayor uso de recursos, o en este caso también sería un costo en el uso de recursos, el uso de metales para construir los molinos. También podríamos tener un aumento de consumo o una disminución en el consumo. Esto puede ser como en la cantidad consumida. Y acá hay que tener en cuenta siempre como las elasticidades, que probablemente si yo aumento la oferta de un producto va a disminuir el precio y puede aumentar su demanda también. Y finalmente, y en el último caso, que es la generación de divisas, o el mayor uso de divisas, es si yo voy a generar un producto que lo voy a exportar. Entonces, para contarlo como beneficio, yo considero como la cantidad de dólares que se importó al país. O sea, si yo voy a producir, por ejemplo, cobre y voy a descubrir una nueva mina de cobre y voy a explotar esta mina de cobre, esta exportación de cobre en la forma de divisas también se cuentan entonces como un beneficio social. Si voy a construir un proyecto en el que voy a tener que importar, por ejemplo, metales desde otros países o importar productos desde otros países, eso se cuenta como uso de divisas. Y en el fondo voy a reducir la cantidad de dólares disponibles que tiene el país. Entonces son las tres formas en que pueden haber beneficios o costos sociales directos e indirectos. Ahora, es importante considerar que lo que es un beneficio para un grupo o puede ser un costo para otro grupo. Porque en el fondo estamos tomando en cuenta toda la sociedad. Y muchas veces, o en muchos casos, al final, la pregunta no está en cuál es el total, sino que está en quiénes ganan y quiénes pierden. Los costos indirectos y los otros beneficios y costos sociales. Los indirectos, que tienen que ver con los mercados o bienes sustitutos. Por ejemplo, si yo pongo una escuela pública, ¿qué va a pasar con las escuelas privadas? Podría disminuir. Entonces, algo indirecto sería que va a disminuir la demanda por escuelas privadas. Y los efectos secundarios vendrían siendo lo que pasa con los insumos que yo uso para mi proyecto. Y finalmente, las externalidades, que son las cosas que van a los efectos del proyecto que tienen en mercados distintos del mercado en el que se ejecuta este proyecto. Entonces, finalmente, de forma similar que en el GAN privado que teníamos en el flujo de caja, teníamos las inversiones, luego teníamos los ingresos por venta, los costos de producción, los gastos de mantención, le restábamos la depreciación y los impuestos, bueno, luego le sumábamos de vuelta la depreciación. En este caso, tenemos la inversión, los beneficios sociales, los costos sociales y los gastos de mantención en precios sociales. Y no contamos ni la depreciación ni los impuestos, porque los impuestos son solamente una transferencia de la empresa al Estado o al gobierno. Y luego, cuando el gobierno usa esos impuestos para gastar, también es solo una transferencia. Por eso es que no se cuenta. Ni tampoco la depreciación, porque la depreciación es, en el fondo, la depreciación solamente es como un instrumento para disminuir la cantidad de impuestos que se pagan. Y miraba como cuáles serían los costos sociales, tendríamos primero, sería primero la inversión a precios sociales. ¿Qué son los precios sociales? El Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos en Chile, tiene publicado distintos precios sociales, que son los precios que hay que usar para la evaluación social del proyecto. Y esto está como para
electricidad, para varios temas. Los beneficios sociales directos, los costos sociales directos, y después se le suman o se le restan todos los efectos secundarios, indirectos y las externalidades. Y así como tenemos nuestro flujo social neto, y de la misma forma que lo hacíamos en una evaluación privada, podemos calcular el MAN social llevando cada flujo al año cero y después sumando con la tasa de descuento, que en este caso vamos a usar una tasa social de descuento, que al igual que los precios sociales está publicada en la página del Ministerio del Desarrollo Social, y lo llevamos todo y podemos agregar entonces el valor actual neto social. Entonces el proceso es similar, pero la diferencia principal es, uno, que usamos precios sociales, usamos una tasa de descuento social, no consideramos los impuestos y consideramos los efectos secundarios, indirectos y externalidades. Ahora, ¿cuántos efectos secundarios, indirectos y externalidades vamos a considerar? Depende de la magnitud de nuestro proyecto. Si es un proyecto muy grande, con una inversión muy grande, tenemos que considerar muchos efectos. Si es un proyecto más pequeño, no es necesario considerar estos efectos por el criterio de proporcionalidad. O sea, el criterio de proporcionalidad dice que los esfuerzos en la evaluación de mi proyecto tienen que ser proporcionales a la inversión que yo voy a generar con este proyecto. No sé si por ahora tienen alguna duda. ¿No? No. Entonces ahora tenemos otra actividad que es pensando en el caso, por ejemplo, que fuera una ciclovía, instalar una ciclovía. Entonces, un grupo determina los beneficios y los costos privados, que otro grupo se puede dividir en 5 grupos, ya quería hacer uno. No Por sé. los privados que no lo van a ver, que es muy fácil. A ustedes los directos, incluirían los privados. ¿Y qué está asignando ella? El grupo de los secundarios, los indirectos por ahí atrás. Acá, ¿sí? Ustedes son, ya, los secundarios, los indirectos. Y las externalidades secundarias. ¿Tú trabajas en secundario? O sea, sus 3 grupos son los mismos de antes, ¿no? No. Ya no hagan lo mismo de antes, sí. El 5 y la externalidad no lo ve nadie, lo veo yo. Entonces, Lo mismo de antes, entonces. El grupo 3 y el grupo 4, ¿me parece? Sí. Me perdí. Venga, ese grupito. Ya. Segundo, materiales. Yo quería los costos directos más fáciles. Ahí tú le das con... No, tú. No, yo hice de la escritora. Ah, ya, entonces. La vocera. Nuestro vocero, por favor. Ya. Vocero. Terreno. Tengo miedo, sí. Terreno. Dale. Señor como vocero. Me va a decir no te entiendo la letra. Tenemos definido Permisos públicos. Acá somos los que debatimos. Permisos. No encanta de Sería como permiso patente. Pero fíjate que el terreno. ¿Los beneficios? Beneficios pusimos. Mejoras en la salud. Pero sería un costo directo. Salud. Sí, Mejor menos expongamos la construcción por vehicular. último nos exponemos a la duda. Y que la profe diga no. Pero sería el terreno. Menos emisiones contaminantes. Menos contaminación acústica. Todos pusimos lo mismo. Tu cara de enojado. Ya los tenía. ¿Tú ya los tenías?
Da lo mismo. Mejor No va a decir que no vale ya. considerando Mira. que si vamos a preferir las bicicletas, vamos a dejar de usar combustible, ¿no? Para los autos o transporte público. Menos gasto en transporte. Este lo vamos a estar porque la contaminación acústica, en el fondo tenemos que pensar que tiene directa relación con este mercado. Y la contaminación acústica De esta manera. y la salud, por ejemplo, no están en directa relación. En el fondo, en teoría, una ciclovía, si es que la estamos construyendo con el objetivo de transportar a gente, su objetivo es como el transporte. Y en ese sentido, como los beneficios directos sería la congestión, sería el combustible. Eso es como lo directamente relacionado. Ahora, la salud sí sería un beneficio y la contaminación acústica y las emisiones sí sería un beneficio, pero en el fondo esto tiene que ver ya con las emisiones, tienen que ver con el uso de combustible y la contaminación acústica podríamos decir que es como una externalidad. Pero para la gente, por ejemplo, que arregla bicicleta o que tiene empresas de scooter eléctricos, también, eso sería como un beneficio. Eso sería el hizo ya, los efectos secundarios. ¿Ustedes dicen los secundarios? Sí. Entonces vamos ahora con los efectos secundarios. Entonces, ¿por qué pasa? Lo que dijo Laura. Sí, claro, acá Entonces el mercado reparación de bicicleta. El mercado que utilizan como insumo al bien. Que de pinche no. Pero ahí tengo una duda. Porque en reparación, ¿ya? ¿Cuál duda? Que en reparación de bicicletas es un costo comercial, por decirlo de alguna forma, porque social, ¿cuál es el beneficio en reparación de bicicletas? Porque ahí tenemos la duda nosotros. Porque, por ejemplo, el beneficio es para los talleres de bicicleta. Claro. Claro. Ya, de bicicleta, sí. Para los talleres. eso, como ya solamente una acotación para quien siga viendo. Ya, entonces vamos viendo los secundarios. Ahí nosotros pusimos los beneficios del dinamismo de la venta de bicicleta y todo lo que tenga que ver con artículos deportivos. El uso. Ya, pero lo que pasa es que eso vendría siendo porque en el fondo la bicicleta y el uso son bienes complementarios a la ciclovía. Y como son bienes complementarios, estos vendrían siendo efectos indirectos, no efectos Nuestros. secundarios. Son nuestros. Está ahí puesto, está ahí anotado. Ahora, mire, igual no Estoy metiendo en mis zonas. tendrían siendo efectos indirectos, porque tienen que ver con La reparación. Los talleres también son. es un bien complementario. Nos quedamos sin nada. Bueno, en costos, En en los secundarios, Cuento como ejemplo la ciclovía del año. Faltan más indirectos. bueno, los secundarios tienen que ver en realidad con. Pero vamos a lo indirecto primero. Jueguen. Directo primero. En los costos tenemos disminución de venta de autos, reducción de espacios disponibles, espacios públicos disponibles. Eso lo que ahí lo puesto igual no Pero sé. esa reducción tiene que ver con la expropiación. Con la expropiación de. Claro, o sea, si se va a ampliar el terreno, entonces sería una expropiación. Y si se va a reducir la vía pública, sería una reducción. Porque ahí hablan del terreno arriba. Pero depende. Depende de género del terreno, claro. Claro. En el fondo, si se va a reducir la vía pública, el espacio competitivo de la conducción de autos en el fondo O sea, para. si el terreno es del municipio o entonces ese sí sería un costo directo, pero si no sería la expropiación, sería un costo indirecto. Claro. Y tomando, profe, ese mismo ejemplo, nosotros lo planteábamos como que el aumento, el mayor aprovechamiento por uso de una pista de vehículos, como que le quitan espacio al mercado de los vehículos.
Que es un sustituto. Claro, un sustituto también sería indirecto. Sustituto. Hay un poco Sí, de eso sería de la competitividad. claro, menor venta de autos. En el fondo, el secundario tiene que ver con los insumos que se usa para hacer una ciclovía. Entonces, ¿qué se usa para hacer una ciclovía? Por ejemplo, el cemento. Y claro, entonces el terreno estaría aquí. Bueno, yo soy Nunca falla, nunca falla. Eso igual lo tenemos anotado Ahí en abajo. el terreno, profe, en el terreno efectivamente se usa un espacio, pero ese espacio habitualmente sí, eso mismo que está preguntando como secundario porque se deja de usar en otro espacio, se deja de usar en un espacio como en área verde o en calzado. Claro, no, ese espacio no pero como tiene que ver, en el fondo, el terreno tiene que ver con los insumos, su insumo entonces es un secundario. La mano de obra y los materiales. La mano de obra y los materiales. Pero los materiales están arriba en directo también. Es que esto es el uso, o sea, el que dejas usar el material, por ejemplo, para construir otras cosas que pudiesen haber Claro, por existido. ejemplo, si hubiese una escasez de cemento para construir vías públicas. Pero en el fondo el efecto secundario y la magnitud del efecto secundario tiene que ver con las elasticidades y con la oferta que hay en el minuto. Dejaste de hacer un fiscal por eso que se me dio. Claro, tal vez no, o quizás. Sería costo de oportunidad. O por ejemplo, que quizás el precio del cemento o del concreto, no sé, Asfalto no. del asfalto, No. el asfalto va a aumentar para otros proyectos si es que se usa mucho. Pero claro, si estamos hablando de construir una ciclovía, no creo que sea tan importante, pero podría ser. es un recurso, no sé, principal, te falta de arreglar el de caño, arreglar la acera, con la mano de obra, estar ocupándolo para otra cosa. Claro, porque sí, lo que pasa es que eso no se cuenta porque en el fondo eso se considera que los recursos siempre van a ser limitados. O sea, en el fondo yo evalúo este proyecto y por otra parte considero la limitación de recursos. Ya. La Porque si no, como pluralidad- que no. La pluralidad del sector, ¿dónde quedaría en indirecto? Externalidad. La pluralidad del sector sería una externalidad. Claro. Porque la pluralidad en realidad tiene que ver con el. Es como cuando se construye una estacionamiento, por ejemplo, Claro. de esas casas aumenta y no es un proyecto. No hay casas, claro. La salud. La contaminación acústica, etc. El ejemplo de beneficio secundario, porque nosotros ya lo que teníamos claramente eran total. El ejemplo de beneficios secundarios. Por ejemplo, si se aumenta la demanda, podría aumentar el precio del cemento, el otro insumo, el terreno, no sé, es difícil. No siempre tiene que haber beneficios secundarios. Por ejemplo, si yo, no, por ejemplo, yo voy a una ciudad pequeña y construyo una ciclovía y uso, no sé, genero empleo. Ese beneficio de generación de empleo va indirecto como externalidad o va como beneficio secundario. No, como beneficio secundario, pero lo que pasa es que la generación de empleo, en el fondo va en la mano de obra, pero la mano de obra con el precio social, que incluye el beneficio de la generación de empleo. Los precios sociales como incluyen algunos beneficios. Ahora, mira, en realidad, más que distinguir como si indirecto o secundario o una externalidad, lo más importante es identificar los beneficios y los costos que van a ser, que son mayores en magnitud. Ya da lo mismo si son indirectos o si están bien o mal clasificados, ¿no? Eso no es tan fundamental, pero lo importante es que no se nos pasen los posibles efectos que tienen una magnitud importante. ¿Ya? Eso para el proyecto para que lo tengan en cuenta, no va a ser fundamental en el fondo si es que está mal clasificado, no es tan importante si es secundario o indirecto, porque
A veces igual es súper sutil la diferencia, o también directo incluso, sino que siempre identificar y cuantificar de forma correcta los beneficios y los costos que correspondan. Entonces, bueno, teníamos los beneficios y los costos sociales. Ahora, ¿cómo se determinan? En primer lugar, se identifican, que es lo que hicimos acá, y siempre se van a determinar de acuerdo al objetivo del proyecto, ¿ya? O sea, en el mismo caso de la ciclovía, una cosa es hacer una ciclovía como objeto de transporte, y otra cosa, por ejemplo, en el Parque Padre Hurtado, que hay una ciclovía para niños, para una ciclovía recreativa. Ya en ese caso el objetivo sería un objetivo recreativo, y ahí, por ejemplo, el beneficio directo sería mejor salud y mejor recreación de los niños, porque para eso está construida esa ciclovía como con un foco recreativo. Ya sea una piscina deportiva, por ejemplo, es distinto si es una piscina municipal para uso público o si es una piscina para deportistas, para nadadores de alto rendimiento. El beneficio va a ser distinto. Ya, luego de identificarlo se tienen que cuantificar, en el fondo poner un número, cuántos niños voy a atender, cuántas personas van a atenderse en ese hospital, cuántos autos van a pasar, cuántos litros de leche se van a consumir, cuantificarlo de alguna forma. Y finalmente se valoriza. Ahora, hay cosas que son fáciles de valorizar, porque yo puedo usar, por ejemplo, los precios o los precios de mercado. Los precios de mercado se consideran siempre sin IVA, si es que es un mercado en el que no hay distorsiones. Por ejemplo, es un mercado donde no hay impuestos, donde no hay subsidios, donde no hay fallas de mercado. Esto es como súper en teoría, porque en realidad es difícil que haya un mercado completamente sin distorsiones. Pero una buena aproximación para muchas cosas, o por lo menos para los costos en general directos, vendrían siendo los precios de mercado sin el IVA. O los precios sociales, si es que hay precios sociales publicados en el Ministerio de Desarrollo Social para ese ítem. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que no se pueden monetizar? Por ejemplo, la salud, o por ejemplo, el paisaje, o que no tienen un valor como claro. Hay formas de ponerle valor a estas cosas. Entonces existen distintas metodologías para valorizar que las cosas son intangibles, que no tienen mercado. Ya eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Incluso hay formas de ponerle un valor a la vida, que se llama el valor de la vida estadística. Pero, sí, pero obviamente ya hay corrientes de pensamiento que dicen que no se puede poner un valor a la vida. Entonces, en ese caso, si se ahorran vidas, lo que se hace es no un análisis costo-beneficio, sino que es un análisis de costo-efectividad. Por ejemplo, con la ciclovía me costó 2 millones de pesos salvar cada vida. O si es que tengo un programa que disminuye la contaminación, que eso va a ser, si ustedes lo pueden ver, si es que, por ejemplo, cambio los calefactores a leña en un lugar, entonces me está costando tanto, no sé, 100 millones de pesos salvar una vida. Los programas de vacunación también. Los programas de vacunación tienen, todos los programas de salud sí, se usa como, se llama DALI en inglés, que es la cifra, que es como la cantidad de vidas que se salvan. Hoy también hay una forma de calcular como la calidad de vida, que no solamente considera la cantidad de muertes, sino que también los días que se perdieron, las ausencias laborales, Los días camas que trabajan. los días camas también, claro. Sí. Como el aumento de la expectativa Entonces, de vida. como depende, el libro guía de este curso, como el libro guía original, el libro de Fontaine, como que son, y en general en Chile, siempre se ha atendido mucho a la monetarización de muchas cosas, de todo, para agrupar de todo en el lado social. Pero en otras partes del mundo se usa harto también el análisis multicriterio o el análisis de costo-efectividad, que en el fondo no se monetariza tanto, lo que es muy difícil de monetarizar, porque en realidad hay muchas cosas valóricas que no tienen valor, claro, o que el valor difiere mucho de uno al otro, entonces, o que no tienen valor. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. También eso, claro, detrás de eso hay unas cuestiones éticas, morales, filosóficas, como, digamos, yo solamente voy a ver la parte como cada uno verá lo que le parece que corresponde más hacer, pero
Pero claro, hay distintas, en el fondo todo esto, la valorización de intangibles tiene toda una fase como un fundamento filosófico, moral atrás que depende de quién lo vea. Y bueno, cuando se hace una evaluación social, en general, como dije anteriormente, cuando el dueño del proyecto es el gobierno o es una institución, un gobierno regional, por ejemplo, o una municipalidad o un gobierno central, lo que sea. Esos son los que van a hacer siempre la evaluación social. O también se puede hacer si es que va a ser algo concesionado. Por ejemplo, una carretera va a poder hacer una evaluación social. Ahora, en Chile está todo centralizado en el Sistema Nacional de Inversiones, que en el fondo acá lo que hace los distintos organismos, ellos suben sus, como los presupuestos, y suben para los presupuestos y algunas estimaciones, pero el Ministerio de Desarrollo Social es quien hace como los cálculos finales. Y es quien decide finalmente si es que el resultado del análisis técnico-económico social es positivo o es negativo, y si se aconseja o no se aconseja hacer el proyecto. Las fundaciones no caben en esta evaluación de proyecto social. No, pero o sea, no están obligadas, pero probablemente cuando ellos lo hacen algo muy similar. Porque resulta que las fundaciones igual tienen que pagar impuestos, entonces yo me imagino que como en no la hay privados de por medio, por eso, o sea, entre comillas, claro, patrocinado. sí, están patrocinados, como que la mayoría no todas, sí, pero no, o sea, me imagino que una fundación, claro, va a querer también, claramente va a evaluar como sus efectos, no solamente como algo privado, sino que también quiere ver como el impacto, probablemente va a hacer un análisis de sostenibilidad, pero en términos de los precios sociales, por ejemplo, si la fundación está contratando más o menos mano de obra, o quizás no, si el objetivo de la fundación es, por ejemplo, atender a niños con cáncer, si es que está disminuyendo el desempleo en el país, no sé si me importa mucho o no, si no está en el foco de la misma fundación. Entonces, probablemente la fundación va a usar un precio de mano de obra privado y no va a usar el precio de mano de obra social. Pero se va a preocupar de atender uno de sus indicadores va a ser cuántos niños con cáncer está atendiendo. Bueno, y finalmente en comparación tenemos la evaluación privada. Los beneficios y los costos son de los dueños, de los inversionistas del proyecto o de los accionistas. En la evaluación social, los beneficios y los costos son de toda la sociedad. Entonces, en la evaluación privada nosotros maximizamos la utilidad privada. En la evaluación social se maximiza el bienestar social. En la privada se usan los precios de mercado. En la evaluación social se utilizan los precios sociales. Si no hay precios sociales del Ministerio de Desarrollo Social, se usa el precio de mercado, en el fondo para los bienes de mercado, se usa el precio de mercado sin el IVA. Y los flujos están afectados a impuestos en la evaluación privada, en la evaluación social no están afectados a impuestos, porque los impuestos son una transferencia de la empresa al gobierno. Bueno, y la bibliografía de esta clase vendría siendo hasta ahí, por si lo quieren revisar igual. Ahí es el capítulo 6 del libro de Fontaine. Esto vendría siendo la introducción. Todavía nos queda un ratito, así que vamos a partir la primera clase. No, lo siento. Yo también quisiera vivir ese sueño, ¿sí? Ese día lo ven. Estoy en eso. ¿Qué? No, está calentito todavía. ¿Qué fue la hora? entonces, un poco de historia de dónde nace la economía del bienestar, o cuál ha sido como el recorrido del punto de vista como de la sociedad en cuanto al estado de la intervención del Estado. En el siglo XVIII, cuando estaba el mercantilismo, cuando estaban las colonias en Europa, había siempre o la mayoría de los países había una fuerte intervención del Estado. O sea, el Estado era muy importante para que funcionaran los mercados de las colonias y etc.
Pero luego Adam Smith en 1776 se da cuenta o empieza a ver que en realidad había países donde el Estado no estaba funcionando muy bien y que los resultados de las importaciones, o sea, de las importaciones o de la producción de las materias primas estaba siendo muy bueno. Y que había países en que el Estado estaba como muy presente, pero que en realidad no tenían tan buenos resultados. Entonces, Hay que presentarse. Estamos oyendo. preséntate. Hola, preséntate. Nombre, edad. Nombre, edad. Cargo, más Estado importante. civil. Estado Una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, la inteligencia artificial esto tendría un impacto social o entraría el Estado a intervenir? Por el impacto, digamos, en el desempleo. No sé, o sea, la inteligencia artificial, claro, pero también puede tener muchos beneficios y puede tener. ¿Pero a qué te refieres con esa pregunta? O sea, con respecto al impacto social, ¿sí? Si genera un beneficio, por ejemplo, o costos como el desempleo, porque va a haber bastante desempleo con la implementación. Quizás muy temprano todavía para evaluar Claro. la estrategia. Tenemos que andar más en la No, para evaluar la estrategia de acción que van a tomar los gobiernos. O sea, yo personalmente, claro, digo, soy Discusión positiva, o sea, yo tengo una visión positiva de la tecnología y como hace 200 años empezaron a funcionar las máquinas, la revolución industrial y el desempleo, en el fondo, se van buscando nuevos oficios y se van buscando nuevas profesiones para que el bienestar social aumente. O sea, si es que hay gente, hay procesos que van a estar automatizados, esa gente que antes hacía esos procesos, ahora va a poder dedicarse a otras cosas. Entonces, al final, lo que nosotros como sociedad vamos a tener debiese ser mayor. Ahora, claramente tiene que estar bien regulado para que no haya como factor mal uso, claro, de la tecnología y para que quienes usan esta tecnología, quienes están detrás de estos computadores no hagan un mal uso de ella y para que los usuarios también lo usen de forma transparente, pero yo creo que la tecnología y el desarrollo tecnológico nos ayuda a nosotros como sociedad a tener mayor bienestar. Ya, pero volviendo aquí a Adam Smith, entonces, en el siglo XVIII sí había una alta intervención del Estado, los gobiernos en el fondo manejaban mucho lo que era el mercantilismo, lo que era el mercado de las colonias en algunos países, en otros países intervenía menos, y Adam Smith se dio cuenta de esto, y ahí escribe la teoría del liberalismo en su libro The Wealth of the Nations. Entonces Adam Smith es como es el primer autor de una obra de economía como importante, y por eso se considera como el padre de la economía clásica. Entonces, bueno, siguiendo un poco lo que decía Adam Smith, aparecen entonces las doctrinas del laissez-faire, que era como que el Estado interviniera lo menos posible. Eso es un poco lo que postula Adam Smith. Pues vamos a ver. Y Pensando que no habían estado en ese tiempo. disminuir la intervención del Estado. Ahora, eso trae algunos problemas, como la desigualdad y la pobreza. Y viendo estos problemas, algunos como filósofos, pensadores o teóricos sociales, como Marx y Owen, empiezan a escribir libros y empiezan a postular teorías de cómo debiese mejorar la sociedad, de qué es lo que tiene que haber para que el orden social sea más justo y sea mejor. Y con eso vamos en el siglo XX, que tenemos como dos economías opuestas en la Guerra Fría. Entonces tenemos por un lado la URSS con el comunismo, y por otro lado tenemos el capitalismo súper fuerte viniendo como de Estados Unidos. Y eso vendría siendo como el siglo XX, estas dos economías opuestas. Y finalmente ahora en el siglo XXI, después, bueno, cuando cayó en la URSS y también todas las economías capitalistas, está todo tendiendo un poco, la mayoría de las economías son mixtas. Eso significa que son economías capitalistas en donde el Estado interviene en ciertas ocasiones. Ya, creo que solamente Cuba va quedando en Corea, que son las únicas como economías como comunistas totalmente,
Y economía capitalista 100% tampoco la Tampoco existe. Digamos que Chile y Estados Unidos son como los ejemplos más. Que tampoco lo son. Pero la gran mayoría de los países entonces son unas economías mixtas. Ahora, entonces, ¿qué vendría siendo el liberalismo económico? Que es lo que postulaba Adam Smith. En el fondo, lo que él decía es que el egoísmo de las personas, como la búsqueda, que las personas cuando buscan generar ingresos, generan en sí un bien para la sociedad. ¿Y por qué? Porque si hay algo que alguien lo valora y yo lo vendo, entonces, y esa persona está dispuesta a pagar, entonces ya el beneficio de esa persona es mayor. En el fondo es la teoría de la oferta y la demanda. También, claro, si un bien para un consumidor, o sea, si un consumidor valora un bien a un precio mayor al que yo lo vendo, entonces ese bien, entonces estamos generando, si ese consumidor compra ese bien, entonces estamos generando un bien para la sociedad y eso es un valor para la sociedad. También si es que hay un empresario que descubre una forma más eficiente de hacer un proceso, o sea, más barata y ese beneficiario lo implementa, en el fondo el precio de este producto va a disminuir, también vendría siendo un bien para la sociedad. Entonces, en resumen, lo que dice Adam Smith es que la búsqueda de beneficios por parte de las empresas es una búsqueda de métodos más eficientes y produce así mercancías más baratas para la sociedad. Y por lo tanto, el Estado no debiese intervenir. Entonces, creo que eso es como la teoría del liberalismo económico, lo que postula Adam Smith. Según esto, si en el mercado no hubiesen fallas, o sea, si el mercado hubiese competencia perfecta y no hubiesen externalidades y no hubiesen bienes públicos, en el fondo, si yo respirara ahora, estoy respirando y estuviera pagando mientras respiro por todo el oxígeno que respiro y estaría pagando como por cada espacio de la tierra que uso. Entonces no sería necesaria la intervención del Estado y podríamos dejar como la economía funcionar. Pero las fallas del mercado hacen necesario que el Estado intervenga. Y ahora, ¿cuánto va a intervenir el Estado? Eso es como una pregunta que se está haciendo constantemente en la economía mixta, o sea, que los gobernadores y las sociedades de las economías mixtas constantemente se están preguntando y están discutiendo hasta dónde interviene el Estado, en qué casos y de qué forma va a intervenir el Estado. Y entonces, en general, este grado de intervención va a depender de lo que la sociedad espera de esto. Entonces, si yo quiero vivir en un país, esta sociedad quiere vivir en un país donde nos van a entregar, donde yo quiero que yo vaya a un buen colegio y quiero tener un buen hospital, entonces voy a esperar ciertas cosas del Estado. Y estoy dispuesto a pagar con eso también. Si yo quiero vivir en un país donde me importa mucho que yo tenga, que yo pueda elegir a qué colegio ir, que yo pueda elegir como ciertas cosas y que yo quiera pagar por esas cosas, entonces voy a esperar otra cosa del Estado. Entonces al final el rol del Estado va a depender como de forma teórica, porque en la práctica claro que hay cosas que van fallando, pero va a depender de lo que la sociedad espera de su Estado y de lo que la sociedad está dispuesta a pagar. Entonces, en general, como existen tres tipos de discrepancia que se pueden encontrar como dentro de las mismas sociedades hasta dónde llega el rol del Estado. Lo primero es los efectos de la falla del mercado. O sea, en general, las corrientes más liberales piensan que las fallas del mercado son pequeñas, que no son tan importantes y que por lo tanto no hay que intervenir mucho. Eso es lo primero, como los efectos de la falla del mercado. Lo segundo son los valores, o sea, cuánta importancia le dan a la desigualdad y cuánta importancia se le da a la libertad, por así decirlo. Si bien dos personas pueden estar de acuerdo, dos grupos pueden estar de acuerdo que la magnitud o que el grado de la falla de mercado es similar, hay personas y hay sociedades que valoran más, que hay una sociedad más igualitaria y otras que valoran menos. Y finalmente, y lo tercero, o sea, pese a que dos grupos puedan estar de acuerdo en el valor que le entregan a la desigualdad y que quieran como, y que su ideal de sociedad sea la misma o similar,
también hay otra parte que está en cuanto creen que el Estado es capaz de resolver estas fallas del mercado, que el Estado es capaz de resolver esta desigualdad. Entonces, como igual es muy común escuchar la opinión de ellos, yo estaría feliz pagando impuestos si a mí me aseguraran de que se van a usar bien. Hay gente que en realidad cree menos en los resultados que puede entregar el Estado para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, en general, en la sociedad tenemos estos tres tipos de discrepancia que tienen que ver primero con el efecto, que es una, en el fondo no es algo numérico, es como una, o sea, es como un resultado numérico que con estudio y con ciencia se podría como llegar a alguna conclusión, pero también en los valores, que es como cuánto valor le entregamos a la desigualdad, cuál es la sociedad que nosotros esperamos, cuán desigual sería la sociedad que nosotros queremos, y finalmente en cuánto creemos que el Estado va a poder resolver las fallas del mercado. O sea, claramente si creemos que las fallas del mercado son muy altas y nos importa mucho la desigualdad y nos importa mucho y creemos que el Estado efectivamente va a tener capacidad para resolver estas fallas del mercado y que va a poder hacer estas cosas, va a poder resolver la desigualdad, entonces vamos a buscar una intervención del Estado más alta. Si no creemos o no nos importa la desigualdad o no creemos que el Estado sea capaz de resolver estas fallas, entonces vamos a esperar una intervención del Estado menor. Entonces, el economista público, ¿qué es lo que quiere? Tiene cuatro decisiones importantes. En primer lugar, es ¿qué es lo que debe producir? ¿Qué es lo que se quiere producir? ¿Bienes públicos o bienes privados? Porque claramente hay una frontera, o sea, como en todo orden de cosas, hay una frontera de producción, no se puede producir mucho de todo. Entonces, el Estado tiene que decir ¿qué es lo que va a proveer? ¿De qué se va a encargar de producir? ¿De proveer educación? ¿O va a proveer escuelas? ¿O va a ser hospitales, autos, transportes? ¿Qué cosas se va a encargar el Estado de producir? Esa es la primera pregunta. Después, tengo una pregunta. Que bienes públicos se refiere como a lo que usan todo el mundo. Y por ejemplo, cuando el Estado produce bienes privados, es por ejemplo cuando da casas, da casas, por ejemplo, a las personas y ahí es privado, porque es de una persona. Sí. ¿Sí? Ahora sí, claro. Y cuando hace una plaza es público y cuando da una casa es privado. Claro. Ah, ya, eso. ¿Cómo debe producirse? ¿En el sector público o el sector privado? O sea, el sector público va a concesionar esto, va a pedirle a alguien mediante una licitación que lo implemente, o el sector público él mismo va a contratar gente para que construya una casa, construya una carretera. Esa es la segunda pregunta. ¿Para quién debe producirse? ¿Quiénes van a pagar por esto? O sea, ¿con qué impuestos se va a financiar esto y a quién va a beneficiar? Eso sería una pregunta que tiene que ver con la equidad. Y finalmente, ¿cómo se toman las decisiones? O sea, vamos a hacer un plebiscito para decidir cada plaza, lo va a decidir cada gobierno regional, cada municipalidad. Entonces, estas son las cuatro principales preguntas que se hace el economista público sobre la economía pública. La primera tiene que ver un poco con los conceptos de eficiencia, y la vamos a ir a la próxima clase. La segunda ya es una cosa más como de administración pública. La tercera tiene que ver con los conceptos de equidad o de desigualdad, que también lo vamos a ver en la otra clase. Y la otra también tiene que ver con una cosa como de política pública o de administración. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy queda hasta acá. Y nos vemos entonces el otro miércoles.